Hola gente linda que está aprendiendo matemática. En el presente video lo que vamos a hacer es corregir errores típicos y ejercicios típicos de trigonometría. En este caso vamos a aplicar trigonometría para calcular algunos elementos de una pirámide de base cuadrada. Lo primero que vamos a calcular va a ser la altura de la pirámide, que acá la tienen destacada en rojo. Está ahí el medio de la pirámide, va desde la base de la pirámide, centro de la base de la pirámide, perpendicular a esa base y llega a lo que se llama cúspide. Para el cálculo de esa altura h, lo que vamos a utilizar son algunos datos que conocemos de esta pirámide. Conocemos pocas cosas, pero con algunas nos alcanzan. Conocemos que tiene 52 grados la pirámide, justo ahí. Ese ángulo que yo marqué, que va desde la base, lo voy a borrar porque me quedó feo. Ese ángulo sabemos que mide 52 grados. También sabemos que mide el lado de la pirámide 230 metros, un lado de la base. Como la base es cuadrada, todos los lados miden 230 metros. Bueno, vamos a trabajar con esos datos. Inmediatamente la mitad de un lado de la base son 115, o sea que también tenemos el dato de que acá tenemos 115 metros. Con esos 115 metros y el ángulo de 52 grados que sabemos que hay adentro, que forma la base con un lado de la pirámide, vamos a resolver ese triángulo rectángulo y a calcular cuánto mediría la altura. Bien, para resolver ese triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer, lo vamos a dibujar acá afuera el triángulo rectángulo con los datos. Siempre es conveniente hacer eso. Voy a hacer el triángulo. Si me sale, espero que sí, porque no va a salir un triángulo más o menos. Mira, hasta me lo dejo lindo. Bien, ese triángulo rectángulo, acá sé que tiene 115 metros, no voy a poner metro porque me cuesta con el dedo, que es la mitad de la base, y conozco además que este ángulo, que es el que forma la base de la pirámide con las caras, mide 52 grados. Y acá estaría la famosa h que vamos a calcular. ¿Qué vamos a usar? Si prestamos atención, yo conozco estos 115, que sería un cateto adyacente al ángulo, y quiero calcular el cateto opuesto. Entonces lo más eficiente sería utilizar la tangente del ángulo 52 grados. La tangente de 52 grados es igual, en este caso, al cateto opuesto al ángulo, que es h, sobre los 115 metros. Nos acordemos que son metros. Y bueno, de acá en realidad es bastante rápido porque el resultado me queda tangente de 52 grados por 115 metros igual a h. Buscamos a ver si encuentro la calculadora de Windows. Si la encuentro, lo hacemos con la calculadora. Debería estar acá, pero no la veo. A ver, calculadora. Calculador. Acá está calculadora. Ahí la abrimos y vamos a calcular entonces la tangente de 52 grados. Espero que tenga científica. Esta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dijimos tangente, a ver, función, trigonometría. Seno, tangente. Tangente de 52 grados. Por eso digo, esto es bastante incómodo. Trigonometría, dije tangente y cerremos. Bueno, se me complicó para hacer el cálculo en pantalla, entonces voy a hacer directamente con mi calculadora. Tomo, marco tangente de 52 grados y lo multiplico por 115. Ustedes lo pueden hacer con su calculadora y eso le da que la altura es 147,19 metros aproximadamente, es la altura de la pirámide. Bien,
Después, otra cosa que nos va a interesar calcular es la altura de una de las caras laterales de la pirámide, también conocido como apotema. Si nos pidieran la altura de una de las caras, lo que vamos a hacer es trabajar con el mismo triángulo. Fíjense que tendríamos los 115 acá del lado este celeste, la altura que ya la calculamos y nos daría faltando calcular tan solo el apotema. Pero este apotema, en este dibujo de acá del costado, es esta línea, que lo voy a marcar de amarillo. Ahí está, con el mismo color que tiene allá. Y también a la otra la voy a marcar de celeste con el mismo color que tiene allá. O sea que los celestes serían 615, los rojos sería la altura que ya calculamos y nos está faltando esta apotema que sería la altura de una de las caras de la pirámide. Fíjense que la cara de la pirámide es un triángulo. Si yo ese triángulo lo paras, es un triángulo isósceles, que me va a quedar algo así, una de las caras de la pirámide, y si lo parara, la altura estaría justo al medio, ¿no? Quiero dibujar con amarillo, pero que tenga el mismo color de azul. Con amarillo dije, ¿sí? Amarillo, acá. Esa sería la altura de la pirámide. Y eso es lo que estamos calculando ahora. Para hacer ese cálculo, vamos a ver qué datos tenemos. Podemos usar Pitágoras, porque conocemos que esto es 115 y esto es 147,19. No tendríamos más que calcular la hipotenusa con Pitágoras. O también podemos utilizar que esto es la hipotenusa del triángulo, este es el cateto adyacente al ángulo y este es 52 grados. Si hago coseno de 52 grados es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y podría calcularlo también sin necesidad de usar el teorema de Pitágoras. Entonces pongo coseno de 52 grados es igual a la incógnita que estoy buscando. Voy a buscar un color conforme a la incógnita, amarillo. Perdón, pero en este caso la incógnita iría abajo, o sea que no. Va a ser coseno de 52 grados, que es este, igual el cateto adyacente, que es 115 metros, sobre mi incógnita, que es la altura de esa cara. Lo voy a llamar H mayúscula imprenta, a la altura de la cara o el apotema. Ahí estamos. Luego me va a quedar que el coseno de 52 grados, acá es importante siempre pasar primero multiplicando h por h es igual a 115 y después recién despejar, es decir, hacer la propiedad fundamental de las proporciones, que me dice que haga el producto de los extremos igual al producto de los medios, 115 por 1. Ahora h me va a quedar que es igual a 115 sobre coseno de 52 grados. Fíjense que no lo he calculado el coseno de 52 grados. Les recomiendo siempre calcularlo al último y no ir con los números con decimales, así voy a tener mucha más precisión en los cálculos. Al final de todo calculo el coseno cuando lo necesito, es decir, ahora directamente hago 115 dividido el coseno de 52 grados. Y eso me da 186,79 metros aproximadamente. Así que H es 186, 86,79 metros en forma aproximada. Y eso sería entonces un segundo dato que hemos calculado de esa pirámide. Otra cosa que nos puede interesar de la pirámide sería, por ejemplo, la medida de una de las aristas. Veamos a qué nos referimos con eso. Voy a agrandar el dibujo acá de la pirámide, ahí la tenemos. Y prestemos atención a qué sería una arista. Una arista sería una de estas negritos que está ahí, el otro que está acá. Una arista básicamente es la intersección de dos caras. O también podría decirse el segmento que une dos vértices de un cuerpo, en este caso ese vértice con ese vértice. Eso sería una arista. Y el triángulo que voy a utilizar para calcular la arista, puedo utilizar este 115 de acá, que ya lo conozco, junto con esto de acá, que ya lo calculamos, que era 186, lo calculamos recién.
Esto, como es la altura de la cara, es perpendicular a este lado que es la base de la cara, es decir, este ángulo de acá es un ángulo recto. Como es un ángulo recto, lo voy a marcar, es un ángulo recto este ángulo. Tengo un triángulo rectángulo que lo voy a marcar todo con un marcador para que se vea qué triángulo rectángulo estoy hablando, que es el que forma la arista con la altura de la cara con la base. Ese triángulo rectángulo me queda muy ancho, borremos un poco todo lo que me pase. Ahí está. En ese triángulo voy a trabajar de cual conozco que desde acá hasta acá tengo 115. Esto recién lo calculo que era 186, algo, y me está faltando esto que va a ser la hipotenusa de ese triángulo, porque el ángulo recto lo tengo ahí donde lo he marcado. Bien, lo que vamos a hacer para no equivocarnos es dibujar un triángulo acorde acá abajo con esos datos. Entonces voy a dibujar un triángulo que sea, uy, si me deja, esto no tener el lápiz me está complicando. La semana que viene creo que Mercado Libre me trae uno, ahora que empezaron a circular. Bueno, ese triángulo tendría 115 acá y el 186 estaría acá, que es 186 con, veamos cuánto nos había dado, 186,79. 186,79 metros. Y entonces me está faltando solamente calcular esto de acá. Lo que vamos a hacer es utilizar algo que involucre, estoy queriendo conocer la hipotenusa y conozco dos catetos. Lo que más me conviene en este caso es usar el teorema de Pitágoras. Entonces voy a hacer que mi incógnita, pongamos un nombre a la incógnita, arista. A de arista va a ser igual a 115 al cuadrado, la arista al cuadrado, más 186,79 al cuadrado. Lo importante cuando se va a plantear el teorema de Pitágoras es reconocer bien quién es la hipotenusa, y la hipotenusa es siempre la que se opone al lado recto para no plantearlo mal. Bueno, y esa cuenta, ya les digo cuánto me va a dar: 115 al cuadrado más 186,79 al cuadrado, la suma de todo eso me da, ahí los escribo, al cuadrado igual a 48.115,5041. Y ahora voy a aplicar la raíz cuadrada de eso y me va a quedar, acuérdense que lo que hago es acá, raíz cuadrada en ambos miembros, se cancela, y me va a quedar en definitiva que A es igual a 219,35 metros aproximadamente. Y esa es una tercera cosa que nos podríamos preguntar de la pirámide. También es común en estos casos preguntarnos por algunos ángulos. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, por estos ángulos que voy a marcar acá, estos ángulos de acá. A ver si me deja. Nos podríamos preguntar por ese ángulo de ahí, que obviamente es el mismo de acá porque las caras son todos triángulos isósceles. También nos podríamos preguntar por el ángulo de ahí arriba. E incluso también, cosa que no es tan frecuente y que es un poco más difícil, nos podríamos preguntar el ángulo que forma la arista con la base. Es decir, podríamos preguntarnos por ese ángulo que llega hasta ahí, hasta la base. Son todos diferentes estos ángulos. El ángulo que forma la cara con la base es de 52 grados y lo tenemos, esperen que borre lo verde, sin borrar el ángulo que estoy hablando. Bueno, lo borro todo. Teníamos este ángulo ahí, que es distinto a este que marqué en rojo acá, que es el que forma la arista con la base, y a su vez es distinto de este ángulo que forma la arista con la otra arista. O sea, son dos aristas, ¿sí?, que forma la arista esta con esta otra arista de la base. Bueno, en este caso nos estamos preguntando entonces por este angulito de ahí.
para trabajar con ese angulito tendríamos que usar exactamente el mismo triángulo que usamos recién, en donde averiguamos que la arista este era 219 y algo, averiguamos que este apotema era 186 y algo, y esto sabemos que por ser la mitad justo de la cara, perdón, la mitad justo de un lado de la base, 115 metros. ¿Por qué sabemos que esto es justo la mitad? Porque este triángulo es isósceles. Por ser isósceles, la altura, que es este apotema, divide a la base en dos partes iguales. Eso solo sucede porque es isósceles, ¿no? Bueno, vamos a trabajar entonces con el mismo triángulo que trabajamos recién para el apotema, para la arista, perdón, el mismo triángulo que trabajamos para la arista, es decir, este triángulo de acá, si me deja, ahora sí, este triángulo. Y lo que queremos averiguar en definitiva es, como les decía, ese angulito de ahí. Le pongamos un nombre a ese angulito, a ver qué nombre le podemos poner, lo acerquemos un poco, le pongamos un nombre gamma. Acá voy a volver a copiar los 115 que se me borraron, y a este le pongamos, o beta, pongamos beta. Vamos a calcular el ángulo beta, conocemos los 115, los 186 y ya conocemos también, lo calculamos recién, los 219. Podemos usar cualquier función trigonométrica por el ángulo agudo de un triángulo rectángulo, pues tenemos de datos los tres lados. Yo prefiero usar, en este caso que conozco el cateto adyacente y la hipotenusa, el coseno, pero podríamos usar cualquiera de los tres. Entonces escribo coseno de beta es igual al cateto adyacente a beta, que es 115 metros, sobre la 219,35, sobre la hipotenusa, que es 219,35. Veamos qué nos da eso. Tenemos 115 dividido 219,35 y eso me da igual a 0,5242 7 6 2 7, suficiente precisión. Es importante que siempre que calculemos un coseno nos dé menos que 1, porque si no hubiésemos hecho algo mal. Pareciera que esto está bien. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, voy a hacer una raya de más. Lo que vamos a hacer es apretar en nuestra calculadora Shift coseno, que es calcular el arco coseno del ángulo. Y eso nos va a dar el ángulo. Entonces vamos a hacer Shift coseno de 0,5242 7627. Me da que el ángulo beta es aproximadamente 58,38 grados. Con ese resultado ya estamos en condiciones de, como ese beta también está acá y también está acá, porque recuérdense que eso que está ahí dibujado en este triangulito rojo no es más que media cara de la pirámide, media cara de una de las caras, media de una de las caras de la pirámide, y esto es una cara de la pirámide. Ese beta lo tengo acá y también tengo la misma medida de beta acá. Si bien no es el mismo ángulo, yo le puse el mismo nombre, digamos en cuenta que beta es la media del ángulo. Me está faltando el de acá arriba y lo que me falta ahí es muy sencillo, porque voy a hacer 180 suman los ángulos interiores, entonces el ángulo que me falta le pongamos un nombre, gamma, y gamma entonces va a ser igual, el ángulo gamma, voy a borrar, el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados menos 2 veces beta. Es decir, le resto este y le resto este. Lo que queda va a ser gamma. Y eso me va a dar exactamente 180 grados menos... ¿cuánto habíamos dicho que valía? Ya me olvidé. 58,38. Bueno, lo hagamos acá abajo. Vamos acá abajo que tenemos más lugar.
gamma igual a 180 grados menos 2 por 58,38 grados. Y eso me va a dar 180 menos 2 por 58,38. 63 grados con 63,24 grados. Que si lo quiero pasar a minutos, quiero pasar a grados, minutos y segundos, directamente la calculadora ya me lo da. Y les digo que me da exactamente 63 grados con 14 minutos y 24 segundos. Y es distinto, ¿no?, al otro ángulo que teníamos, que formaba una cara con la base. Eso más o menos para resolver algunos elementos de la pirámide. Aplicando trigonometría para triángulo rectángulo podemos averiguar todos los elementos de una pirámide de base cuadrada.